Muy buenas tardes, distinguidos participantes. Vamos a comenzar este curso taller sobre experiencias transformadoras. Para ello tenemos la presencia del licenciado Omar Choquetelles. Muy buenas tardes, licenciado Omar. Buenas tardes, ¿cómo está, Ludwig? Ya me habilitó el sonido. Sí, bueno, estos 2 días vamos a estar compartiendo este taller para que ustedes puedan realizar sus experiencias. Les vamos a compartir también el video y licenciado Omar también va a compartir todo el material y les vamos a brindar todo el apoyo correspondiente en el grupo hasta que sea el examen y la presentación de las experiencias. Bueno, vamos a dar inicio. Adelante, licenciado Omar. Gracias, Ludwig. Muy buenas tardes, maestros, colegas. Deseo fervientemente de que ustedes puedan salir del taller con una idea clara de lo que tienen que hacer y un buen avance de la redacción de la experiencia transformadora. Suelo comenzar estos talleres de ascenso siempre con una reflexión. Ustedes van en las próximas semanas se van a enfrentar a un examen de ascenso y para ello han llenado una serie de requisitos como es el de la inscripción y ahora tienen que presentar la experiencia. La evaluación de una experiencia transformadora, así reza la convocatoria. Y luego se someterán a un examen que es estrictamente memorístico. Y como tal, entiendo yo de que ustedes deben prepararse con la debida anticipación para que puedan retener la mayor cantidad de información posible y puedan luego afrontar el examen de ascenso con holgura, con solvencia y obviamente cumplir con su objetivo, el de poder ascender de categoría. Nosotros, desde nuestra experiencia, les podemos aportar con todo el bagaje de experiencia también que hemos acumulado a lo largo prácticamente de 13 años de estar apoyando con los talleres para darles confianza en lo que ustedes tienen que hacer y orientar obviamente todo lo que ustedes tienen que hacer para poder enfrentar con holgura el examen. Soy un convencido de que en algún momento de nuestro trabajo como maestros será posible, y sueño todavía con que ya no sean evaluados de memoria, sino por el rendimiento en el aula. Ojalá algún día pueda acontecer aquello y ustedes puedan ser evaluados por su trabajo en el aula. Si nosotros queremos alejarnos de una educación repetitiva y memorística, es pues consecuencia de que nosotros apostamos a que la inteligencia no se basa estrictamente en memoria, sino en acciones y razonamientos y actitudes inteligentes. Bueno, dicho esto, voy a comenzar el taller. Pero antes de compartir pantalla y dar algunas explicaciones, va a ser necesario, ustedes están con sus computadoras, va a ser necesario de que ustedes puedan acompañar el taller con algún redactor o un Word o un pad para que puedan ustedes anotar
algunas directrices de lo que yo voy a solicitarles para la elaboración de las experiencias transformadoras. Es decir, vamos a trabajar hoy día con algunas redacciones de manera tal que ustedes puedan aplicar lo que vamos a hacer hoy día en el trabajo de redacción de la experiencia transformadora. Hoy día voy a avanzar todos los tópicos, o todos los elementos que componen la experiencia transformadora y cómo ejecutarlos. Les voy a dar alguna técnica para que ustedes puedan redactar con soltura. Y el día de mañana vamos a complementar todo lo que refiere a experiencias transformadoras en su parte técnica. Y voy a poder también revisar con ustedes lo que hayan podido avanzar. Hoy día me escuchan, luego trabajan, mañana trabajarán y en la noche, cuando nos veamos, o en la tarde, cuando nos veamos a esta misma hora, estoy seguro que ustedes podrán darme a conocer si han avanzado y yo podré explicar o revisar cómo han avanzado. El compromiso de la empresa que está realizando el taller es de que va a haber un asesoramiento permanente con ustedes aún después del taller. Vale decir, es posible que pueda hacer alguna revisión muy rápida de lo que ustedes van a producir. No se olviden que la entrega se produce dentro de unos días más. Todavía tienen el tiempo suficiente como para poder empezar a hacerlo o mejorar la producción de la experiencia renovadora. Bueno, bien, voy a comenzar y para eso voy a compartir una primera pantalla. Y está en pantalla dice EP Renov, experiencias transformadoras para el ascenso de categoría. No ¿Lo se ve tienen? nada todavía. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. A ver, veamos la diapositiva en modo presentación. Experiencias transformadoras para el ascenso de categoría. La experiencia transformadora para el ascenso de categoría es una evaluación comunitaria que requiere una sistematización de forma individual por parte del maestro que trabaja en las unidades educativas. Yo diría que es la presentación de una experiencia que ustedes han tenido en el desarrollo curricular. Es la presentación. Aunque aquí dice que es una sistematización, que lo que vamos a hacer es una sistematización, pues no tiene la característica de una sistematización. O sea, una sistematización es algo mucho más complejo de lo que refiere. Yo diría que es una presentación de una experiencia, ¿ya? Que trabaja en las unidades educativas. La evaluación de las experiencias transformadoras está dividida en 4 preguntas. La redacción de la experiencia transformadora va a tener 4 cuerpos. Todas las preguntas son de tipo descriptivo, excepto la última que requiere de un cierto análisis y comparación. Claro, mientras se trata de que el que revise la experiencia transformadora que ustedes van a elaborar o van a compartir, en este caso, van a compartir, pues comprenda perfectamente cómo han operado, cómo han trabajado y qué tipo de recomendaciones ustedes harían. Esas serían las 3 primeras preguntas. ¿Ya? Entonces, la experiencia transformadora tiene 4 cuerpos. Y para ello nos han proporcionado 4 preguntas a las que nosotros debemos responder. Y esas 4 preguntas se hace el cuerpo general de la experiencia transformadora. Bueno, preámbulo, vamos con la primera pregunta, que dice: describa la experiencia
transformadora según el subsistema y o ámbito que corresponda a la educación regular, alternativa y o especial. Entonces tenemos que describir la experiencia transformadora que hemos desarrollado. Bueno, aquí veamos algo más. La redacción debe hacer referencia a la concreción o desarrollo del currículo en sus distintos elementos, desde la planificación curricular y o el proyecto institucional, ya sea PSP o los otros proyectos sociocomunitarios que corresponden a otros subsistemas. Y necesariamente debe referirse a una experiencia transformadora en el marco del MSCP, y este acápite debe redactarse en 2 páginas como mínimo. Bien. Entonces, nos piden que describamos la experiencia transformadora en 2 páginas. Pero en la redacción debemos considerar la relación de la experiencia con los elementos curriculares. Es decir, debemos mencionar cómo se ha trabajado desde el PSP. Luego, la planificación curricular o los PAPs y los PDCs, ¿ya? Y luego vamos a ver el desarrollo curricular, cómo hemos trabajado con la experiencia. Bueno, comencemos a redactar esta parte. Hay que describir la experiencia transformadora. Pero antes de esto, yo creo que la primera pregunta que cualquier maestro se haría, o alguien te haría antes de redactar, o uno mismo se haría antes de redactar algo, es: ¿tengo una experiencia transformadora? O en otras palabras, ¿tiene usted alguna experiencia innovadora para compartir? ¿Ha sido partícipe? ¿Ha desarrollado una experiencia innovadora o transformadora? Porque si ustedes me relatan una clase cotidiana, una clase normal que hayan podido hacer, pues no hay nada de novedoso, no hay nada de transformador. Es decir, el primer requisito de una experiencia transformadora es que contenga los elementos suficientes para hacer algo distinto, algo nuevo, algo innovador, algo creativo. Entonces, en este lapso de tiempo he participado o he podido desarrollar una experiencia transformadora. Tengo la experiencia transformadora. O sea, la tengo, porque de lo contrario no voy a poder redactar absolutamente nada. Bueno, entonces, vamos a revisar un poquito este mandato, esta pregunta que nos plantean al inicio. ¿Ya? Y nos ubicaremos en el contexto en el que se ha desarrollado esta gestión educativa. Desde mi punto de vista, creo que todos los maestros han participado de una experiencia transformadora. Porque al momento en que el Ministerio de Educación suspende las labores escolares de modo presencial, y el momento en que sale el decreto en el que se acepta la educación virtual, en ese momento nosotros ya nos envolvimos en una experiencia transformadora. Es decir, creo que todos estamos en condiciones de relatar nuestra experiencia. Y el pasar clases virtuales, el acumular elementos digitales, elementos de las redes, las características de las redes, el momento de incorporar tecnología, nosotros ya tenemos experiencia. Pero hay algo que tenemos que también considerar. Todos hablaríamos de la experiencia sobre la educación virtual,
Pero tiene que haber algún elemento en la educación virtual que nos permita asegurar de que puede ser algo novedoso para la educación en general, para el modelo sociocomunitario y productivo. Eso es lo primero. Lo segundo, necesariamente la experiencia que yo voy a relatar tiene que estar ligada a la educación virtual, o sea, a esta gestión. No, no. Pueden haber desarrollado una experiencia transformadora antes de esta pandemia, haber sido partícipes del 2019 y que ustedes consideran que es necesario compartirla porque han tenido muy buenos resultados con lo que se han animado a hacer. ¿Ya? Entonces, es posible, mejor dicho, no siempre vamos a abordar una experiencia que tenga que ver con la educación virtual. ¿Está claro eso? Y voy a pedirles a los maestros que si alguien me responde uno para que yo más o menos pueda ir viendo o oyendo cómo me están recibiendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que tener es una experiencia transformadora. Y la pregunta que uno se hace, ¿tengo una experiencia innovadora para compartir? Bueno, no todos los maestros se animan a desarrollar una experiencia. Entonces, voy a mostrarles un menú de temas para la evaluación de experiencias transformadoras para el examen de ascenso de categoría 2020. ¿Ven? Aquí hay un menú de temas que seguramente ustedes algunos de ellos los han debido ver, los han debido aplicar. Algunos tienen que ver, bueno, la mayoría creo que tienen que ver con la educación virtual, pero hay otros que no, definitivamente. Aquí hay un tema. Cápsulas de aprendizaje en la didáctica virtual en tiempos de pandemia. Ese es el título. ¿Cuál sería el objeto de esta experiencia? Las cápsulas de aprendizaje. ¿Han oído hablar de las cápsulas de aprendizaje? Bueno, nosotros los maestros, cuando empezamos a contactarnos con nuestros estudiantes, no sabíamos, bueno, ya teníamos la plataforma, pero no sabíamos qué hacer. Hay muchos maestros que han hecho sus clases en vivo, es decir, se han grabado, tenían su pizarrita y todo lo demás, pero vieron que eso realmente no era la forma de desarrollar educación virtual. Entonces, en un momento hubo alguien que incorporó el concepto de cápsula de aprendizaje, un paquete reducido de información e instrucción que sirve para desarrollar un aprendizaje. Entonces, como no sabíamos cómo enviar, hicimos un paquete, un pequeño paquete o un archivo lleno de elementos que estaban ahí adentro, otros documentos. Uno mandaba el archivo y el estudiante abre el archivo y se encuentra con instrucciones, se encuentra con películas, se encuentra con lecturas, se encuentra con juegos, etcétera, etcétera. Es como que el estudiante abre un paquete para trabajar durante la semana. A eso se llama cápsula de aprendizaje. Y la persona que ha desarrollado este tema es una experiencia transformadora. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el nivel de contribución de las cápsulas de aprendizaje? Demostró utilidad en la práctica de la educación virtual. Desarrolla el autoaprendizaje. Si ustedes se dieron cuenta, en este tiempo de pandemia, todos nuestros estudiantes se vieron forzados a entrar en el autoaprendizaje. Algunas unidades educativas han pasado clases normalmente en las redes. Pero no es lo mismo. El maestro los ve en mosaico,
pero no puede controlar siempre la atención, la ubicación. No es posible hablar, expresarse totalmente en libertad. Es decir, la educación virtual tiene sus límites, tiene sus propias reglas. Y esto de las cápsulas de aprendizaje ha dado como resultado que desarrolla el autoaprendizaje. Porque nosotros enviamos el material a nuestros estudiantes y ellos a fin de semana nos devuelven el producto. ¿Y quién les ha enseñado? ¿Quién les ha explicado? Pues ellos tienen que autoaprender. ¿Ven? Bien, les he presentado, acabo de presentarles una experiencia transformadora. Dice cápsulas de aprendizaje en la didáctica virtual en tiempos de pandemia. Es una buena experiencia. Aquí hay otra, las aplicaciones, y aquí he puesto XX porque hay infinitas aplicaciones ahora. Aplicaciones para física, para química, para matemáticas, simuladores, hay juegos, hay aplicaciones para comunicación, para lenguaje, para arte, aplicaciones que nos permiten hacer visitas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un mundo lleno de aplicaciones. Entonces, la aplicación tantos, o sea, el nombre aquí, la aplicación tantos como estrategia didáctica para el desarrollo del lenguaje, del pensamiento lógico-matemático, del pensamiento químico, etcétera, etcétera. Otra experiencia. Otra. Educación bilingüe en el nivel inicial. Educación simultánea bilingüe en el nivel inicial. Sí, muchos maestros se han dedicado virtualmente y también antes de la pandemia para incorporar la educación bilingüe en el nivel inicial. Lo han hecho inglés, castellano, otros se han animado a hacer quechua, inglés, etcétera, etcétera. Caligrafía rítmica en el desarrollo de la escritura. Podcast como estrategia para aprender a escuchar. Guías de aprendizaje en la comunicación con los padres de familia en el nivel inicial. Esta es una experiencia necesaria porque ¿cómo les enseñas a los niños del nivel inicial en forma virtual? ¿Ya? Puedes entretenerlos, puedes transmitir, etcétera, etcétera, pero a tiempo de dar trabajo ya no te alcanza el tiempo o tienes que confiar en los padres de familia para que ellos les hagan hacer las tareas. Entonces ahí están las guías de aprendizaje, son necesarias. También hay guías de aprendizaje en la educación semipresencial, especialmente en el ámbito rural. Creo que muchos maestros han podido participar. He visto con mucha, no sé explicarles, con mucha ternura la experiencia de un maestro que se lanzó en bicicleta a visitar a todos sus estudiantes para dejarles sus cuadernos y luego iba a recoger en su bicicleta los cuadernos después de haberles dado un trabajo para hacer. Realmente cada uno, creo que los maestros todos, cada uno ha podido ser parte de una experiencia transformadora. Esta experiencia que acabo de darles es transformadora. Sí, tiene todas las condiciones porque podríamos hablar sobre el vínculo con los estudiantes, etcétera, etcétera. Aquí hay otra, educación radial como estrategia didáctica en el desarrollo de la expresión oral. Visitas virtuales para el desarrollo de la capacidad de observación. He visto la experiencia de un maestro que se lanzó en su propia localidad, en Sucre, es hacer una visita a un museo, ¿ya? Y tener todas las fotografías. Pidió permiso para hacer esa visita y sacar todas las fotografías. Y armó una secuencia de imágenes para que los estudiantes puedan ver todos los espacios del museo. Es una visita virtual. Y luego, después de ver todos los espacios,
el maestro les hacía las preguntas necesarias como para poder ingresar en el tema que iba a desarrollar. Textos virtuales en la didáctica de la educación virtual. Esto es muy sofisticado. Son textos que uno no solamente tiene que leer, sino son textos donde uno hace clic en las imágenes y aparece todo. Yo creo que es una avanzada de las cápsulas de aprendizaje. Protocolos de atención y concentración y comprensión en la educación virtual. Qué difícil es pasar clases en forma virtual. En este momento yo estoy hablando para ustedes, pero me siento totalmente aislado y solo. Y no tengo el retorno, no tengo la retroalimentación, no puedo verlos, no puedo conversar con ustedes. Entonces, esa misma sensación creo que tienen todos los maestros, porque dan sus clases y no tienen la mínima idea de lo que están haciendo sus estudiantes. Hay algunos que están comiendo, otros durmiendo, otros hablando. Mi hija pasa sus clases en la universidad y pone su celular en la mesa y está observando a la catedrática, y mientras la catedrática está explicando, ella está sirviéndose su té, preparándose algo. Yo digo, si mi hija, con todo lo que yo trato de que ella sea muy consecuente en lo que haga, bueno, ¿cómo estarán los otros? Digo yo. Protocolos de atención. ¿Hay alguna normativa para que ellos nos atiendan? ¿Hay alguna normativa para comprobar que están concentrados y que comprenden lo que les explico? Eso. Hay algunas técnicas, por supuesto. Controles de atención en la didáctica virtual y la gamificación o gamificación como estrategia motivacional. Lo último que han estado los técnicos compartiendo con los maestros ha sido esto de la gamificación. Es decir, incorporar el juego, directamente el juego virtual como trabajo en el aula. Juego de Tronos, por ejemplo, está ya incorporado y tiene una adaptación en la que uno puede hacer las conquistas del Juego de Tronos, las conquistas de reinados, pero cada reinado tiene un premio o una evaluación de lo que has podido aprender en el recorrido. ¿Bien? He aquí un menú de temas que los he podido rescatar de mi propia experiencia y de la experiencia de otros maestros. Y aquí viene una pregunta a propósito de la anterior. ¿Tienes alguna experiencia transformadora? ¿Cuentas? ¿Has sido partícipe de alguna experiencia innovadora para compartir? En caso a que no lo tuvieras, tendrías que recurrir a algunos menús para poder contrastar con tu experiencia. Es posible que hayas hecho una experiencia muy similar a aquella. Yo les doy estos menús para ver si alguna de ellas se aproxima o es paralela a la que ustedes han hecho. Y de esta manera ustedes podrían desarrollarla. ¿Ya? Por supuesto que tengo muchos más menús y que Ludwig les va a compartir esos menús después de que concluyamos el taller para que ustedes hagan la comparación. ¿Ya? Al leer se les puede iluminar la mente. Dicen, ¿no? Guías de aprendizaje en la comunicación con los padres de familia del nivel inicial. Oye, pero yo he hecho un taller para padres de familia y les he organizado para que hagan su escuela de padres y además les he dado unos pequeños volantitos para que ellos lean sobre el problema que tenemos con los niños. ¿No les parece que eso tiene mucha relación con las guías de aprendizaje? Estoy seguro que al leer ustedes este menú de temas, van a poder encontrar en su propia experiencia algo muy parecido, algo muy similar o algo muy coincidente. Yo lo he hecho. Bueno, entonces desarrollarlo. ¿Está claro?
¿Cuál es el primer paso entonces en esto de la redacción o la elaboración de las experiencias transformadoras? Contar con una experiencia. Y les dije, esta experiencia puede haberse producido esta gestión y durante la pandemia, que creo que todos hemos pasado la pandemia. Y tratando de resolver, creo que todos hemos estado involucrados en algún taller de educación virtual y creo que todos hemos estado, como diría alguien, algún maestro, pataleando, dando las clases virtuales, pero lo hemos resuelto. Algunos con muchas frustraciones, pero lo hemos resuelto y hemos encarado el problema. ¿Okay? Pero también la experiencia puede ser retrospectiva. Puede haberse producido, por ejemplo, en 2019 y es posible que ustedes la puedan desarrollar. Bueno, para que nosotros redactemos con cierta holgura la experiencia, es necesario que en primera instancia esbocemos, escuchen bien, esbozar, tentar un título del tema de la experiencia transformadora. ¿Para qué? Para que no nos alejemos al responder las preguntas, no nos vayamos a otro lado. Entonces yo les plantearía primero tentar un título del tema de experiencia transformadora. Cuando ya lo tengamos y avancemos en la redacción de la experiencia transformadora, pues es posible que hasta el título pueda luego cambiar un poco. ¿Ya? Entonces, el título tiene varios componentes. Aquí está. Los 4 componentes. No es necesario seguir en el mismo orden. Es posible cambiar la redacción. ¿Ya? Pero que estos objetos, estos 4 elementos van a estar presentes, sí, es necesario, pero no en el mismo orden. Entonces, el primer elemento del título sería el objeto. O sea, ¿qué es el objeto? El objeto de la innovación, el objeto de la experiencia transformadora. ¿Qué es? ¿Qué es? Si retrocedemos atrás, aquí en este título, cápsulas de aprendizaje de la educación virtual en tiempos de pandemia, el objeto sería las cápsulas de aprendizaje. En este otro título, las aplicaciones como estrategia didáctica para el desarrollo de, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objeto? La aplicación. La educación bilingüe, la caligrafía rítmica, el podcast, guías de aprendizaje. ¿Ven? El objeto se tiene que redactar como el nombre que le has dado a la experiencia transformadora. Guía de aprendizaje. Y otras más. Ahí está, el objeto primero. En este caso, el objeto es un podcast. ¿Ya? Segundo elemento en el título, la descripción. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya? O cómo lo has usado. ¿Qué es o cómo lo has usado? ¿Ya? ¿Cómo lo has usado o qué es? El tercer elemento sería la utilidad. ¿Para qué sirve o qué cosas hace? ¿Para qué sirve o qué hace? ¿Ya? Y el cuarto elemento aclara el contexto. ¿Para quiénes y dónde? ¿Para quiénes y dónde? Listo. Entonces, si yo respondo a estas preguntas, aquí tengo un título. Escuchen este. Podcast, como es un elemento técnico, tecnológico,
está muy de moda el podcast. Se refiere a la, enseguida se los voy a mostrar, se refiere a una grabación. Podcast es una grabación. Podcast como estrategia para aprender a escuchar. Entonces, podcast sería el objeto como estrategia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Es estrategia didáctica. ¿Para qué sirve? Para aprender a escuchar. Para aprender a escuchar. ¿Y cuál es el problema? Que los niños no escuchan. Entonces me he visto urgido a compartir con ellos mediante la pantalla podcasts. Harto, cada día, cada sesión les mando muchos podcasts. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a escuchar. Cierren los ojos y escuchen. ¿Ya? Y el contexto, en niños y niñas del tercer grado del nivel primario, comunitario, vocacional de la unidad educativa, tantos. Más o menos esta debería ser la redacción. ¿Es posible cambiar algo? Sí, obvio. Puedes obviar el contexto, por ejemplo, para que no sea un título muy extenso. Pero en la redacción y la revisión, generalmente los técnicos del Ministerio de Educación son muy acuciosos en que esté la idea completa. Los tutores son, en todo el MSCP, son muy quisquillosos, quieren que esté completa la idea. En niños y niñas del tercer grado B del nivel primario, comunitario y vocacional de la unidad educativa Ricardo Pérez, de la comunidad, ya lo veo irrelevante, pero sería preferible hacerlo de esa manera. Bien. Esta es una experiencia transformadora. Podcasts. A ver, vean, este es un podcast que está aquí abajo, que les estoy mostrando. ¿Quieren oírlo? Ahí va. El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan, muy corto para los que festejan, pero para los que aman, el tiempo es eternidad. Ahí está, es un podcast. ¿Qué es eso? Es una grabación. ¿Y por qué les envías grabación y no les mandas video? Porque nuestros niños están acostumbrados a ver videos. Actualmente, la generación de nuestros niños esta es una generación audiovisual. Y nosotros pertenecemos a una generación gráfica. O sea, nosotros lo hemos aprendido todo mediante la lectura. Los jóvenes de ahora lo aprenden todo mediante los audiovisuales. Ahora entienden por qué ellos recurren a estrategias para hacernos creer que leen. Pues no leen mucho. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo podría hacer yo que ellos lean? Lo primero que tengo que hacer es que mis niños aprendan a escuchar y puedan desarrollar la imaginación. Entonces les envío estos registros, estas grabaciones llamadas podcasts. El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan. Les envío esos podcasts para que, hartos cada vez, para que ellos, y les doy la técnica que deben cerrar los ojos para escuchar, solamente escuchar, y luego después de cada podcast les hago una serie de preguntas. ¿Qué es el tiempo para ti? ¿Ah? Lo que dice el autor sobre el tiempo es eterno para los que aman. ¿Será realidad? Etcétera, etcétera. Una serie de preguntas y con eso aseguro de que ellos están aprendiendo a escuchar. Cerrar la boca para oír y luego cerrar los ojos para pensar. Ya está. ¿Creen ustedes que esta experiencia pueda ser redactada? Claro que sí. Es una experiencia linda que merece ser compartida. Y ¿has logrado algo con esto? Sí, mis niños han mejorado mucho en su capacidad de escucha.
Serían las preguntas que uno se hace siempre antes de iniciar la elaboración de la experiencia transformadora. Hasta aquí está bien. ¿Me dejé entender? Maestros, alguien que quiera... Bien. Sigo adelante, entonces. Ahora vamos con la primera pregunta. La primera pregunta. Dice, describa la experiencia transformadora según el subsistema y o ámbito que corresponda, educación regular, alternativa y o especial. Bueno, les dije que el primer problema que tienen los maestros, algunos maestros, es el de analizar si tienen o no tienen una experiencia para redactar. Si no la tienen, lean este menú y el menú que voy a compartirles a través de Ludwig para ver si lo que han hecho en el aula se asemeja a alguna de ellas y eso les puede dar iluminar algo para que ustedes estén seguros de lo que están redactando. ¿Ya? Entonces, en la redacción nos piden que describamos la experiencia transformadora. Bueno, hay que empezar a escribir, maestros. Sentarse, pensar en toda la experiencia y empezar a teclear, pero de una manera libre. No tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo de cometer errores, de ortografía o sintaxis, o que no salga muy bien, que sea redundante. No tengan miedo, hay que redactar. Lo cierto es que hay que descubrir, hay que responder a esta primera pregunta. Describe la experiencia transformadora. ¿Ya? Pero este taller se trata de darles facilidades, no se trata de complicarles la existencia. He sido tutor y asesor durante muchos años. Y una de las debilidades que tienen nuestros maestros es la redacción. Se los digo abiertamente, es la redacción. He sido partícipe y he sido asesor y tutor durante mucho tiempo de maestros que han optado por el Profocom, por ejemplo. Y la redacción es un punto débil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una redacción respondiendo a esta primera pregunta sin cometer redundancias y hacer que nuestra redacción sea lógica, coherente, etcétera, etcétera? Vamos a recurrir a una estrategia. Se trata de preguntas. ¿Ya? Entonces, yo les estoy mostrando una tabla en la que voy a plantearles una serie de preguntas. ¿Ya? Y que ustedes, lo único que tienen que hacer es responder a la pregunta en función a la experiencia transformadora. Responde, pero no respondan pues de una manera muy sencilla, ¿no? Sino con amplitud. Porque no se olviden de que esta primera pregunta nos piden 2 páginas para responderlas. ¿Ya? Entonces, aquí hay una primera pregunta. ¿Cómo se realizó la planificación del PSP? ¿Cómo se ha realizado? En otras palabras, ¿qué PSP has desarrollado? ¿Cuál es el marco general de tu experiencia? ¿En qué PSP has trabajado? Los que han trabajado la experiencia del 2019, pues tienen que poner ese marco. Pero los que hemos trabajado nuestra experiencia, esta gestión, y sobre todo con la educación virtual, tendríamos que hablar del plan de contingencia educativa. ¿Cuál ha sido el plan de contingencia? Era el de la violencia, prevención de la violencia, ¿verdad?
Ahí está. Una primera pregunta. Porque aquí nos pide que hay que relacionar la experiencia con la planificación. ¿Mm? Y el PSP es la planificación comunitaria, el macro. Es posible que del PSP haya salido el problema que ha generado la experiencia. Otra pregunta. ¿Cómo se aplicó la planificación anual bimestralizada? ¿Ya? ¿Cómo se ha aplicado la planificación anual bimestralizada? En el caso de las personas que hayan trabajado esta gestión con la educación virtual, la respuesta sería, estaba desarrollando la planificación anual bimestralizada que desarrollamos al principio de gestión y de pronto se nos cayó todo y la planificación anual ya no se podía desarrollar durante la gestión. Ese fue el gran problema, el generador de la experiencia transformadora. Entonces he tenido que ajustar, achicar el plan anual, quitar algunos contenidos, y al quitar algunos contenidos yo ya vi que era necesario resolver algunos problemas, y ahí ha nacido la experiencia transformadora. Es posible. Y en el caso de aquellos maestros que van a hacer referencia a una experiencia que ha sido trabajada en el aula, entonces diría, el PSP era tantos, y al aplicar en la planificación anual bimestralizada, nos vimos obligados a crear algunos contenidos nuevos. ¿Por qué? Porque se trataba de resolverlos en la planificación anual. Ya está. Otra pregunta. ¿Qué adecuaciones realizó en la planificación anual o en el PAP? En el caso de esta gestión sería que he tenido que recurrir a los currículos de contingencia. Todos hemos trabajado en currículos de contingencia porque no podemos o no podíamos desarrollar todos los contenidos durante este corto periodo de aislamiento. Entonces hemos tenido que seleccionar algunos contenidos, etcétera, etcétera. Esa sería la adecuación, ¿no? Y en el otro caso, de los maestros que van a relatar una experiencia que la han desarrollado en aula, sería que han tenido que construir o crear algunos contenidos nuevos o han adaptado otros contenidos. ¿Qué adecuó realizó en la planificación curricular? No se olviden que la primera pregunta hace referencia al PAB, al Plan Anual Bimestralizado, y en este caso trimestralizado, y la adecuación en la planificación curricular, que es el PDC, o el Plan de Desarrollo Curricular, o el Plan de Aula. Lo mismo. Bien. Estas preguntas, si ustedes las responden, les va a dar el cuerpo de introducción. Ojo, no pongan introducción. ¿Cómo haría? Copio una pregunta, respondo de la manera más amplia, copio otra pregunta, respondo de la manera más amplia, hago lo mismo, y cuando termino de responder a estas 4 preguntas, quito las preguntas, las borro, y al unir con puntos o párrafos las respuestas, habrán redactado la introducción. Pero no pongan introducción. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a los antecedentes. Tampoco van a poner antecedentes. Dice, ¿cómo confrontó usted los problemas de la educación virtual? Ya pueden explayarse. Creo que todos hemos tenido problemas. ¿Cómo enfrentó? Con incertidumbre. La respuesta sería con incertidumbre. A veces me motivaba y pasaba clases, pero cuando quiero llevar a la práctica, nada funciona y quiero volver a pasar la clase y no he tenido que
explorar yo hasta resolverlo, pero eso me lleva mucho tiempo y mientras yo me estoy preparando también mis estudiantes, yo tengo que cumplir con las clases con mis estudiantes, es decir, ha sido un momento muy tenso el que he pasado. ¿Ven? ¿Ya? ¿Cómo superó usted los miedos e inseguridades de la educación virtual? ¿Qué plataformas, programas, aplicaciones fueron para usted de gran utilidad? ¿Mm? Creo que todos los maestros ahora ya sabemos que lo que es una plataforma. El Zoom en este momento es una plataforma. Nos podemos contactar. El Google Classroom es otra plataforma. El Moodle otra plataforma. Y hay otras plataformas más. Y hay algunos maestros que han descubierto unas totalmente gratuitas y que duran todo lo que tú quieras, así que están recurriendo a esas plataformas, pero han tenido problemas con la instalación para sus estudiantes, etcétera, etcétera. Es decir, ha ocurrido muchas cosas. Creo que la plataforma de preferencia actualmente es la de WhatsApp. Los maestros están trabajando a full con WhatsApp. Ya. Hasta ahí, si ustedes se dan cuenta, el cuerpo de introducción y de antecedentes solamente sirve para dar el marco general de la experiencia transformadora. Ahora viene el problema objeto. No van a poner este título. ¿Cómo descubre usted el objeto de la experiencia transformadora? ¿Cómo ha descubierto usted el objeto? Ahí está, la descripción neta de la experiencia transformadora. Entonces yo redactaría así más o menos, digo, ¿no? Mis niños, yo detecté que mis niños no escuchaban, porque mientras yo estaba pasando clases, todos están distraídos, sus cabezas a un lado, a otro lado, en su casa, pendientes de sus papás, etcétera, etcétera. Y cuando les digo, vean este audiovisual, ven las imágenes, pero no escuchan. Y cuando les hago preguntas, no escuchan. Así que tenía un problema. Si ustedes se dan cuenta, todas las experiencias transformadoras responden a un problema. Tenía un problema, no escuchaba. Entonces, de pronto revisando en uno de los talleres me encontré con el podcast. Ya saben lo que es un podcast. Es una grabación sonora, ¿ya? Que también puede ser una grabación audiovisual, les cuento. Pero yo lo uso desde el punto de vista como radial, sonoro directamente. Es como un jingle en realidad. Y en uno de esos talleres he encontrado con que había este objeto digital. Y cuando llegué a mi casa vi, y ahora me dieron algunas grabaciones y cuentos en general, y he compartido con mis estudiantes y dio buen resultado porque por primera vez los chicos estaban oyendo cuentos y no estaban viendo cuentos. Así descubrí ese objeto. Entonces, como les cayó bien, entonces decidí hacer mis propios registros, ¿m? O mis propias grabaciones. ¿Qué es un podcast? O sea, ¿qué es la experiencia transformadora? Es una grabación. El podcast es una grabación digital que sirve, que puede enviarse mediante las redes, etcétera, etcétera. Yo estoy respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es? Y para eso es necesario que también recurran a la información que nos proporcionan las redes. ¿Cuál es la utilidad del objeto de sistematización? ¿Cuál es la utilidad del podcast? El podcast, ahora allí tienen que analizar un poco. El podcast es un objeto que permite que los niños se concentren audiblemente. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a ver y se distraen mucho, pero el podcast te obliga a escuchar, a hacer esto, a poner el oído y cerrar los ojos. Entonces, la utilidad del objeto, el podcast, puede ser útil para que los chicos aprendan a escuchar. Ya está. Y por último, vamos a ver el otro cuerpito, otro cuerpo de este primer cuerpo de las experiencias transformadoras.
en la aplicación. ¿Cómo desarrollo los 4 momentos de aprendizaje, práctica, teoría, valoración y producción en la modalidad virtual o aplicando el objeto o la experiencia transformadora? Bueno, voy a intentar responder. Una vez que yo les he enviado cuentos y me dio buen resultado, entonces eso sería en la práctica, ¿ya? He llamado la atención, les he provocado para que su imaginación vuele, etcétera, etcétera. ¿Ya? En la teoría, he utilizado los podcasts con ya algunos temas grabados en los que introducía algunos conocimientos. Por ejemplo, los nombres de los países, para el nivel primario está bien eso, o también podía grabar, digamos, lenguas o idiomas para que ellos descubran otros idiomas. En el nivel secundario, por ejemplo, he grabado así audiblemente algunas fórmulas, algunos componentes químicos, por ejemplo, sus propiedades, etcétera, etcétera. Ya está. En la valoración, ¿cómo has usado el podcast en la valoración? Bueno, o la valoración. Mis estudiantes aprecian mucho que yo les envíe de vez en cuando o periódicamente un podcast. ¿Ah? Han aprendido a escuchar y valoran mucho. Y algunos me dicen, profe, ¿no nos podías enviar también algunas canciones? Y les envío por el contenido. Algunas canciones también les envío. ¿Cómo has trabajado en la producción? Pues después de un buen lapso de tiempo, yo les he pedido que ellos hagan sus propios podcasts. Y tengo hartos de lo que ellos me han enviado. Por ejemplo, ellos utilizan el podcast con algunos temas, sonidos de la naturaleza, poemas, la poesía del siglo pasado, los mejores temas de rock, etcétera, etcétera, han hecho su propia producción. Lo he utilizado en la producción. Ellos aprendieron a utilizar la tecnología para grabar. En este momento alguien me diría, ¿y cómo grabas tus podcasts? Pues lo hago con un programa del Nero. Se llama Nero Wave Editor. Nero Wave Editor. ¿Ya? Que pueden usarlo, porque todo el mundo creo que tiene un Nero. ¿Ya? Si no, pueden instalar cualquier aplicación para grabar. Yo les aconsejaría uno muy bueno, que es extraordinario, la aplicación de... Ay, se me fue, en un segundo se los doy. Pero cambia las voces. Autotune, por ejemplo. El Autotune es una aplicación genial, porque puedes cambiar voces, puedes darle mayor calidad al sonido, puedes transformar tu voz, hacerla más distinta, la voz sale voz aguda, voz femenina, voz masculina, es decir, las aplicaciones nos han dado un bagaje enorme de posibilidades. Acaba de ocurrírseme el Autotune, sería una experiencia transformadora, el Autotune como estrategia didáctica para desarrollar la expresión oral. Todos tenemos vergüenza de nuestras voces a veces. Y el Autotune puede dar un buen resultado, nos puede dar seguridad en el desarrollo de nuestra expresión. ¿Ya? Oh, alguien me está graficando aquí. Bien. ¿Está clara esta primera parte? Bueno, si ustedes le hacen un screenshot a esto, o sea, le sacan una fotografía,
aunque Ludwig, esta presentación, ¿ya? Yo les pediría que para el día de mañana, ¿ya?, esté lista la respuesta a todas estas preguntas. Y si quieren, pueden incluir algunas preguntas. Una vez más les repito, no es necesario poner estos subtítulos. Entonces ahora voy a salir de la presentación por un momento para mostrarles otra. Aquí tengo una que le he quitado todos los iconos o las imágenes que tienen que insertarse para la presentación de su experiencia renovadora o transformadora. Vean cómo deben presentar. Estrategia de audición musical para el desarrollo de la capacidad de escucha. Evaluación de experiencias transformadoras. Sucre 2020. Alguien me preguntó o me dice, ¿es necesario poner los datos generales? Sí. En una página completa, después de la carátula, tendrían que poner los datos generales. El título de la experiencia, el departamento, el municipio, el distrito, el núcleo, la unidad educativa, el nivel, el año de escolaridad, el nombre de la directora, el docente y la gestión. ¿Ya? Esta maestra está haciendo una referencia a una experiencia desarrollada el 2019. Yo convendría en que le pongan nomás 2020 aquí. ¿Ya? Bueno. Entonces, inmediatamente vamos al primer punto, que es descripción de la experiencia transformadora. Yo quiero que vean el cuerpo de la redacción. Aquí está la primera parte, la presentación y la presentación de la experiencia. Luego, cómo se ha desarrollado en la práctica, en la teoría, ¿ya? En la práctica, teoría, y por acá en estos párrafos debe estar la valoración y la producción. A ver, leamos un poquito lo que dice esta experiencia. La experiencia de audición musical para aprender a escuchar es una experiencia que se desarrolló en la unidad educativa Cristo Rey, unidad educativa inicial primario, etcétera, etcétera. Comencé la experiencia incorporando a nuestras actividades la narrativa de cuentos. Decidí prepararme para contarles pequeños cuentos y de esta manera, mientras lo hacía, podía regular su atención, su concentración y su ubicación. A medida que desarrolló la actividad, comprendí que ellos no estaban listos para ella, pues constantemente me veía obligado a interrumpir el relato, ya sea llamándoles la atención para que no hablaran, para que se concentren, etc. Fue cuando decidí intentar una estrategia distinta a la que me dio mejores resultados. Consiste en la audición de temas musicales previamente seleccionados por su contenido, la musicalidad y el ritmo. Los niños y niñas escucharán un tema musical para luego, completada la audición, intentarán decodificar, analizar el contenido y el mensaje de la canción. De esta manera habremos regulado su atención, su concentración, su capacidad. Y aquí ya viene el relato, cómo ha trabajado en la práctica, y dice, inicio la sesión de audición presentando el tema, hago una pequeña introducción al tema. Por ejemplo, cuando les presenté el tema, ¿es posible poner ejemplos? Claro. Cuanto más real sea tu relato, mejor para tu producto. Cuando les presenté el tema musical El Oso, en un principio les hablé del circo, obviamente porque el tema musical es un oso que es capturado en la selva y que fue entrenado para hacer piruetas en el circo. Los niños y niñas volcaron toda su experiencia de vida en la descripción. En la práctica ha usado esa audición. En la teoría, en el momento de la teoría se establecen las reglas de audición, brazos cruzados, boca cerrada, los niños y niñas pueden optar por cerrar los ojos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Ya. ¿Por qué les estoy mostrando esta parte?
porque necesito volver a la presentación. ¿Ya? Voy a colocar en la redacción de mi experiencia, voy a transcribir esta pregunta. Esta pregunta voy a transcribir in extenso. Describa la experiencia transformadora según el sistema o ámbito que corresponde. Educación regular, alternativa y especial. Ya. ¿Ven? Y luego, a continuación de esa primera pregunta transcrita, voy a pegar todas las respuestas que he dado a las preguntas que yo les he formulado. ¿Ya? Valdría la pena que estas respuestas de este cuerpo, estas 4 preguntas, sean muy objetivas, que no se alarguen mucho. Lo mismo para estas de antecedentes, ¿ya? Pero estas preguntas, ¿cómo descubre usted el objeto? ¿Qué es el objeto? ¿Y cuál es la utilidad del objeto de sistematización? Deberían ser lo más amplias posibles en su redacción. Y por supuesto, las respuestas que hablan de los 4 momentos, práctica, teoría, valoración y producción, deberían ser bastante amplias. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya he trabajado una cuarta parte de la experiencia. No se olviden de que esta redacción debería estar en 2 páginas. En la convocatoria tienen que hablar en Arial 12 y 3.3. Revisen, por favor, las condiciones, el formato de presentación y ahí ustedes van a poder ver cuándo están. Yo generalmente redacto una página y redacto en Arial 11, pero con un interlineado mínimo y escribo todo lo que puedo. ¿Ya? Y cuando termino y veo que ya he escrito algo, entonces en ese momento le pongo en formato y para mí es una satisfacción encontrarme con que he ido más de las 2 páginas. ¿Ya? Pero después tengo que ir cortando algunas cosas porque tengo que hacer múltiples lecturas para ver si es entendible o si le falta algo, etcétera, etcétera. Es por eso que en este taller se ha comprometido para que se haga una revisión, si es que ustedes desearan. ¿Ya? Hay muchos maestros que son muy seguros de lo que hacen, entonces no es necesario hacer esa presentación. Vamos con el segundo cuerpo. ¿Ya? El segundo cuerpo. Logros obtenidos mediante la aplicación de la experiencia transformadora. O sea, ya has aplicado la experiencia, pero ¿qué has conseguido con la experiencia? Entonces, nuevamente, para ayudarles, para ayudar a la redacción, lo que hago es responder algunas preguntas. Entonces, se las voy a leer. ¿Cómo fue recibido el objeto de la experiencia transformadora por los estudiantes? Voy a tratar de responder para que más o menos ustedes vean la redacción. En principio, ni idea, no tenían una idea de lo que era un podcast. No sabían lo que era un podcast. O podría responder, en principio ellos no tenían, no sabían qué hacer con el objeto. ¿Ya? Y les causó extrañeza y me dijeron, ¿y qué es esto? ¿Cómo funciona? Entonces yo tenía que hacer varias reproducciones hasta que ellos podían entender de qué trataba. ¿Qué efecto causó en los estudiantes? Resistencia, aceptación, colaboración. Bueno, mis estudiantes, luego de la primera sesión de presentarles un podcast, aceptaron
la forma de trabajo. Es más, hasta realmente se volvieron muy colaborativos porque me decían, ¿y ahora qué cuento vamos a escuchar? ¿Y ahora qué podcast nos vas a dar en el caso del secundario? ¿Qué cambios tuvo que realizar en su aplicación? Bueno, muchos, porque el podcast es básicamente una grabación, es un jingle, ¿ya? Y sirve para promocionar un objeto, etcétera, etcétera. Entonces, yo le he quitado todo lo que tiene que ver con la parte comercial o la verdadera intención del podcast, que es vender o producir cambios sociales, ¿no? Entonces, yo le he dado un uso educativo netamente. ¿Qué adecuación realizó en la planificación curricular? Dice, ¿no? En realidad tuve que hacer algunos cambios porque cuando ya los estudiantes se vieron motivados por el podcast, en ese momento tuve que revisar mi planificación y ver en qué temas voy a incorporar esta estrategia. Vamos a las otras preguntas. ¿Qué cambios pudo observar luego de aplicar el objeto de transformación educativa? Mis estudiantes comenzaron con algunas grabaciones sencillas, muy cortitas, poemas, refranes. Luego ya les di grabaciones más extensas, les di algunos textos cortos todavía, ¿ya? No más de 100 palabras, 200 palabras. Y a medida que iba avanzando, les iba mandando podcasts con mucho más contenido. Y he llegado hasta verdaderos cuentos breves, pero ya ellos ya podían escuchar. Y los chicos han estado escuchando estos cuentos sin mayor problema. Muchos de los chicos me decían, profe, lo que yo hago es agarrar la grabación, ponérmela en mi MP3 y con eso me lanzo a la calle y estoy escuchando. ¿Eh? Ya está. ¿Qué cambios pudo observar en los estudiantes, en los padres de familia? Los padres de familia en principio me pedían alguna explicación. ¿Qué es esto y para qué sirve? Entonces tenía que explicarles a ellos, mandarles una instructiva y les decía, bueno, a los padres de familia, traten de oír con ellos para que ellos no lo rechacen, porque no se olviden que nuestros jóvenes de ahora no quieren leer, tampoco quieren escuchar, solo quieren audiovisuales, películas, videos. Así que es necesario para nosotros que podamos compartir nuestra experiencia con los chicos y también ustedes escuchen aquello. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los logros cuantitativos? Esta pregunta, por favor, van a tomarla bien en cuenta. ¿Cuáles fueron los logros cuantitativos? ¿Qué quiere decir? Respondo. Desde que he empezado a trabajar con los podcasts, mis estudiantes ahora pueden escuchar, pueden guardar silencio y concentrarse. Pueden escuchar productos largos, extensos, de 10, 15, hasta 30 minutos. La capacidad de concentración ha aumentado, la capacidad de comprensión también ha subido. O sea, es una gran objeto. ¿Ven? He respondido los logros cuantitativos. Ahora, ¿cuáles fueron los logros? Perdón, aquí debería decir, lo voy a cambiar, cualitativos. ¿Cuáles son los logros cualitativos? Cualitativos. Bien, respondo. Desde que trabajamos este objeto, los estudiantes valoran, le dieron valor a la capacidad de escuchar. Y valoran este tipo de objetos que nosotros compartimos con ellos. Muchos de ellos me pidieron que pudiéramos trabajar. Ellos quieren hacer su propio podcast. ¿Ya? Como que ahora los chicos quieren hacer sus propios videos, quieren hacer sus propias
de sus propias aplicaciones y todo lo demás. Es decir, yo creo que después de esta pandemia y si volvemos a las clases normales, van a haber muchos cambios. Y creo que los maestros deberíamos estar preparados para esos cambios. Porque después de esta pandemia los chicos van a estar en otra idea educativa. Y si nosotros no hemos aprovechado bien el tiempo de pandemia para prepararnos, pues creo que en adelante la vamos a pasar un poco mal. Los chicos no se olviden, ahora están todo el tiempo. ¿Ya? Otro maestro que está jugando aquí con las rayas. Ya vale. Dice, ya hemos dicho los logros cualitativos. Ahora nos vamos a estas otras preguntas, otro grupo de preguntas. ¿Cómo reaccionó la comunidad y sus colegas? En el caso de que no tuvieran una respuesta, pues no la hagan. Pero hay muchas unidades educativas que están conectadas entre los maestros. Y hay muchos maestros que interactúan por un nivel de amistad. Muchos maestros se aproximan a otros y dicen, oye, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y comparten. Y eso es bueno. Entonces, valdría la pena incorporar esas reacciones de la comunidad, del director, de nuestros colegas, etcétera, dentro de los logros. ¿Por qué? Porque no se olviden que una experiencia transformadora realmente puede modificar la idea educativa de una comunidad educativa. ¿Es posible sistematizar la experiencia? Esa es una pregunta que me gustaría explicárselas mejor. No sé si ustedes se acuerdan, pero al principio decía que una experiencia transformadora es una sistematización de una experiencia. Y la verdad de las cosas es que no estoy muy de acuerdo, porque es una descripción de una experiencia, pero no es una sistematización. La sistematización es mucho más complicada. Tiene que exponerse el problema, tiene que sistematizarse la experiencia misma. Es decir, cómo trabaja, cuál es su técnica, cuál es su didáctica, hay que explicar y todo. Es muy amplia la sistematización. Entonces, dice, ¿es posible? Yo pienso que todos los maestros deberían recomendar sistematizar la experiencia. Porque se trata de compartir con otros maestros para que hagan lo mismo. Entonces deberíamos entrar en una sistematización más completa, más compleja, para que otros puedan recibir esa idea o esa innovación que ustedes han hecho. ¿Qué cambios debe operar en la experiencia? ¿Qué cambios? ¿Ya? He tenido estos logros, ¿ya? Pero pueden mejorar con estos cambios. Esa sería la idea. He alcanzado estos logros, pero puede mejorar la experiencia con estos cambios. ¿Ya? En el caso del ejemplo que yo les estoy dando, pues podría mejorar los podcasts si pudiera yo enviarles, por ejemplo, un editor de sonidos y que tengan todas las mismas ventajas, todos mis estudiantes. Bien, ya está el segundo cuerpo. ¿Ya? Les he pedido, por favor, que para el día de mañana ustedes ya tengan avanzado el primer cuerpo, o sea, la descripción de la experiencia, y es posible también que puedan avanzar el segundo cuerpo, aunque la exigencia que yo les doy es solamente el primer cuerpo por razones de exposición o de compartir. Mañana vamos a leer un poquito lo que hemos hecho y despejar algunas dudas que ustedes tengan sobre su propio trabajo y hacer algún comentario. Esta técnica yo la he aplicado durante mucho tiempo y yo mismo la aplico. Es decir, respondo a estas preguntas y ya me encuentro con la redacción. Porque a veces uno se sienta y ¿por dónde empiezo? No sabe por dónde empezar. Entonces, más rápido es responder estas preguntas
y luego quitarlas para unirlas todas las respuestas y ahí hacer los cambios que tú quieras, ¿ya? Estas serían las preguntas que van a guiar el segundo cuerpo. Y miren, es una página lo que tienen que alcanzar. Pero, ahora, en mi experiencia de evaluación de las experiencias transformadoras, traten de ceñirse totalmente a las directrices que ha dado la evaluación. ¿Mm? La carátula tiene que estar dentro de lo que se ha establecido, el título, las referencias, después la redacción, debe estar en el formato, etcétera, etcétera. Y cuando les dicen una página, no quiere decir que vayan a la página exacta. Si pueden ampliar, mejor. Generalmente una experiencia transformadora, si hacemos recuento de las páginas, aquí está 2 páginas, una página luego, una página como mínimo, y la última 2 páginas, o sea, en total tenemos 7 páginas. Yo les diría que debería estar más o menos por las 10 o 12 páginas, una buena experiencia transformadora. No se trata de poner lata, de meter lata, como decimos, ¿no? No se trata de redactar y que se llene y decir tonterías, no. Estas preguntas les va a guiar de acuerdo, bien, para que ustedes puedan tener una buena redacción. Vamos con el tercer cuerpo. El tercer cuerpo dice, dificultades presentadas en la aplicación de la experiencia transformadora. ¿Qué problemas has tenido? Eso está fácil. Y aquí están las preguntas guía. ¿Qué tipo de problemas generó la aplicación de la experiencia? He tenido algunos problemas con mis estudiantes, ¿no? Algunos que no lograban reproducir lo que yo les enviaba. Y era que no tenían los reproductores adecuados. Uno de ellos, por ejemplo, dije, bueno, ya, si no da, ya te enviaba en otros formatos, se transforma. Me obligó a hacer cambios de formato, etcétera, etcétera. Y al último le dije, ay, bueno, no sé, tendría que ver qué sistema estás utilizando. Y hasta que él me dice, bueno, profe, lo he solucionado, está funcionando en mi celular. Ah, ya, perfecto. Ese tipo de problemas de formatos, que a veces uno envía un video y ellos nos dicen, no reproduce nada, ¿qué hago ahora? ¿Qué efecto causó en el desarrollo de las clases? ¿Hubo algún problema en el desarrollo de las clases con los podcasts? Sí. En un momento yo reproducía uno de ellos, pero se solapaba el sonido de los micrófonos y causan un sonido agudo, horrible. Entonces eso hemos tenido que ponernos de acuerdo entre todos para que nadie tenga el micrófono abierto a excepción del maestro y tengo que compartirlo por pantalla el podcast. Pero luego mejoró la situación cuando yo les envío particularmente el podcast. ¿Qué efecto causó en tu estado anímico? Mucha zozobra, mucha zozobra. Hay momentos en que realmente uno se siente desesperado porque las cosas no salen como uno quiere. No sé si se sienten igual ustedes, pero causa mucho estrés. Este cambio de sistema educativo presencial al virtual, yo creo que en algún momento todos hemos estado de alguna manera estresados. Creo que ese estrés hubiera pasado si en este momento estaríamos todavía en las clases virtuales. Pero como ya se cerró la gestión educativa, prácticamente a propósito de esto, yo les recomendaría nuevamente que todos los maestros entren en procesos de formación y aprendizaje productivo en modalidad virtual lo antes posible.
yo diría que en enero deberían estar, porque hay algún indicio de que las clases podrían adelantarse en el mes de enero para ganar tiempo. Y hasta diciembre creo que los maestros deberíamos estar, pero como se dice, con las pilas puestas y con todo resuelto para poder responder a todas las inquietudes que los chicos tengan. ¿Cómo crees que podría solucionar los problemas que se presentaron? No es necesario que ustedes hayan solucionado. Pueden tener el mismo problema en la experiencia y en esta pregunta podrían ustedes ver. Aquí dice, hay una pregunta complementaria. ¿Requieres del asesoramiento técnico de especialistas? Entonces, ahí uno podría redactar. Yo, la verdad de las cosas, que los chicos me han pedido que pueda avanzar en esto de la grabación de voces, pero mejorar el sonido es casi imposible. Creo que tendrían que hacerse sus estudios y eso es muy complicado. Pero necesito el asesoramiento de un técnico que me ayude a mejorar el sonido, que ya no salga tan etéreo. Ya está, una página respondiendo a estas preguntas. Y el último cuerpo dice contribución de la experiencia a la consolidación del modelo educativo sociocomunitario y productivo. Entonces aquí están las preguntas. ¿Cuál es la contribución de la aplicación de la experiencia al modelo sociocomunitario y productivo? ¿Ya? ¿De qué manera crees que puedes aportar a la consolidación del modelo sociocomunitario y productivo? Ahí. Lo primero que tendrían que redactar a responder a estas preguntas es en qué categoría, área ingresa la experiencia. Yo, por ejemplo, diría que el podcast, Lo siento, pero he tenido un exabrupto de mis pequeños perritos. A ver, ya. Lo primero que tendríamos que ver es ubicar nuestro producto en algún área. Es decir, el podcast, que ya sabemos que es una grabación, porque estoy poniendo como ejemplo nada más. Mañana les voy a mostrar toda la redacción y todo para que hagamos algunos comentarios, análisis y demás cosas. El podcast, o sea, la grabación sonora, podría contribuir al modelo sociocomunitario productivo. Sí, yo la incorporaría como una estrategia, y no solamente para el nivel primario, sino para el nivel secundario, para que aprendan a escuchar. Y yo lo ubicaría como una estrategia general, porque podría ser parte de la resolución quebrado 01-2019, porque nos pedían que entremos en lectura de comprensión. Puede ser una estrategia que desarrolle la comprensión, lectura de comprensión. Y debería ser aplicada en todos los campos y todas las áreas del conocimiento. Y si alguien me pregunta, ¿y cómo aplicas en educación física? Les respondería de la siguiente manera. Creo que les puede servir mucho para pasar clases con audífonos y marcar ritmo. Ya está. ¿Quiénes se beneficiaría? ¿Ya? Pues todos los estudiantes, el sistema en su integridad y muchos maestros. Creo que la educación misma podría sacar mucho beneficio de esta experiencia. ¿Cuál sería el modelo de planificación que sostendría la experiencia transformadora? ¿Cambios o sugerencias de cambios? ¿Qué elementos de la planificación tendrías que cambiar? Yo creo que la estructura de las estrategias metodológicas deberían ser más flexibles. Esa es una sugerencia mía. Deberían ser más flexibles. En algunos casos, uno no siempre alcanza a desarrollar los 4 momentos de la educación. Práctica, valoración, teoría, producción. En algún caso, en algunas lecciones,
yo me veo obligado a usar 3 momentos nada más. Entonces yo creo que esta experiencia al aplicarla también me ha dado la misma exigencia, que hay algunos momentos que no es que los quiera eliminar, sino que no dan pues directamente. Es una sugerencia. Y la última pregunta, ¿qué consideraciones se harían en los elementos curriculares, objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos, materiales y evaluación en consideración a la experiencia transformadora? Entonces acá hay que incorporar en la redacción de qué manera la experiencia transformadora se relaciona con los objetivos, los contenidos, las estrategias metodológicas, los recursos materiales y evaluación. En caso de mi ejemplo, los recursos materiales ya son distintos, son más tecnologizados, porque necesitamos un reproductor. Si yo estoy en el aula, necesito como maestro un reproductor. ¿Ah? ¿Ya? En el caso de contenidos, yo podría decir que mi estrategia, pues, definitivamente, pues, es aplicable a la casi totalidad de contenidos. Depende de cómo los vaya a trabajar. ¿Ya? Esta última parte, colegas, el cuerpo 4, va a tener algunos desgloses. ¿Ya? El día de mañana voy a avanzar precisamente este punto, que es la contribución de la experiencia a la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo, porque desde mi experiencia es la zona que más revisan, entonces hay que ser más acucioso, porque el modelo sociocomunitario productivo se alimenta de estas experiencias. ¿Ya? Entonces, ellos revisan el cuerpo 1 y el cuerpo 4. ¿Ya? Bueno, antes de concluir, tienen tarea para mañana, van a tener el material para revisar. Les voy a compartir esta presentación más un ejemplo para que ustedes puedan chequear la redacción. Y tienen una tarea de responder estas preguntas para ver cómo están enfocando. Por otra parte, me comprometí también a enviarles un menú temático para que ustedes puedan confrontar, contrastar y puedan hacerlo. De mi parte, ahora sí, ya estoy sobre la hora. Y lo que les decía al principio, en esta época y en esta época, en este tiempo de educación virtual, pues definitivamente hemos confrontado muchos problemas. Y el problema mayor que yo tengo, por ejemplo, ahora en los talleres, es que no tengo la retroalimentación. En un principio habíamos abierto nuestros micrófonos para todos y los maestros participen, pero la verdad de las cosas que se nos ha complicado mucho porque no todos pues utilizan las posibilidades que les damos de la manera adecuada, ¿no? Ya, no todos lo hacen y eso obliga a tomar algunas medidas que no nos permiten desarrollar óptimamente nuestras clases. Yo la verdad creo, ojalá que hayan recibido todo lo que les he compartido y en el transcurso de la noche y mañana, en la mañana van a recibir ese material y el día de mañana estaremos otra vez juntos. Gracias por su atención y le dejo a la anfitrión para ver si es que él va a utilizar el tiempo para hacer alguna pregunta o algo por el estilo.
Lutfi. Bien, aquí estoy con los chats. A ver, un segundito, voy a tratar de leerlos más. Me pueden enviar un chat. Mañana les voy a dar mi teléfono y la zona donde pueden contactarse conmigo. Creo que lo puedo hacer hoy día. 725-84-788. Ese es mi número de celular por si acaso. Ya el día de mañana voy a tocar el tema de administrativos. ¿Ya? Voy a darles un pauteo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Para alternativa también les voy a mandar. En el caso de que no alcanzara, digamos, a enviarles, le estoy dando las pautas generales de la redacción, ¿no es cierto? Mañana les puedo dar el modelo, digamos, para alternativa y para administrativos con las preguntas, porque hay algunas variantes. Pero en todo caso, al final del taller les voy a enviar algunos ejemplos para que ustedes puedan guiarse por ellos. ¿Ya? Para iniciar, bueno, es que no puedo tampoco hacer para cada nivel y para cada grado, ¿no es cierto? Pero voy a ver la manera para que ustedes tengan la mayor posibilidad, la mayor amplitud en los ejemplos para que ustedes puedan seguirlos. Si es que se produce algunas dudas, ¿no? Que hay algunos maestros que me dicen eso, pues desde mañana, no hoy día, desde mañana me pueden hacer llamadas. Me pueden hacer llamadas, aunque yo preferiría que me envíen en mensaje de texto las dudas que tengan. Eso me permite pensar, razonar y darles una buena guía, ¿ya? Obviamente, mañana es a la misma hora. Bueno, ahí están todos los chats. Ahora ya te los dejo, Ludwig. Bueno, muchas gracias, licenciado Omar. Como les decíamos, vamos a enviarles la grabación del curso de ahora para que repasen un poco. Y mañana, tal vez, si tienen algunas dudas también, el licenciado Omar nos dé un tiempito para poder absolverlas, ¿no? Y claro que sí. les va a mandar todo el material que el licenciado Omar les ha prometido y vamos a enviarles también algunos modelitos de experiencias transformadoras. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, muchas bendiciones, hasta el día de mañana. Licenciado Omar, hasta mañana. Hasta mañana, que le vaya bien, Ludwig.